Quiero simplemente dar esta panorámica con el diagrama que ven, que muestra los 3 pilares de la respuesta ante la epidemia en México. Estos 3 pilares, debo decir, no son una invención nueva, no es algo que se desarrolló específicamente para la epidemia de COVID-19, es algo en lo que este país se ha venido entrenando por muchos años. Es algo que probamos y pusimos en práctica en la epidemia de influenza H1N1 en 2009, es algo que se ha probado, enmendado, corregido, ampliado, revisado en distintos manuales, documentos técnicos, consensos de la comunidad de salud pública del mundo. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los Centros de Control de Enfermedades de Europa y de Estados Unidos, las diversas agencias de salud pública. Y también, el caso de México, tenemos un aprendizaje institucional, un aprendizaje del Estado mexicano, que debemos reconocer. Las cosas no se inventan de un día para otro. Los 3 pilares fueron la mitigación, la reconversión hospitalaria y ahora la vacunación. Y quizá algunos recordarán que cuando no existían las vacunas, ya hablábamos de que ese sería el 3er pilar cuando llegara, porque todas y todos teníamos la esperanza de que finalmente el desarrollo científico y tecnológico acelerado permitiría tener un mecanismo de protección específica, como lo son ahora las vacunas. Mientras no lo teníamos, la mitigación lo que significa es reducir los daños, reducir los riesgos, reducir también la velocidad de transmisión, de propagación del virus SARS-CoV-2. Los primeros componentes de la mitigación tocan, de hecho, con un elemento muy puntual, que es la contención, que es la detección temprana de los primeros casos, y recordarán que el primer caso detectado y confirmado en México ocurrió el 27 de febrero, cuando ya llevábamos 7 semanas de preparación. Y los primeros casos son susceptibles de ser contenidos porque son números pequeños. Cuando empiezan a ocurrir, lo que se hace es la detección del caso, la confirmación del caso por métodos de laboratorio, el rastreo de sus contactos, la investigación de sus contactos, también con las pruebas de laboratorio y la puesta en cuarentena de todo ese subsistema. Pero como comentamos muchas veces al inicio de la epidemia, llega un punto en donde es una cantidad sustancial de casos y este mecanismo tiene rendimientos decrecientes. Y es el momento en que hay que pensar de manera muy temprana con medidas masivas dónde está la mitigación. En el caso de México, eso lo iniciamos el viernes 13 de marzo de 2020, cuando en esta misma conferencia declaramos que se activaría la fase de mitigación con lo que en su momento fue denominado la Jornada Nacional de Sana Distancia. Evolucionó después de junio de 2020 hacia el sistema de nueva normalidad con el semáforo que sigue vigente hasta este momento. Lograr esta mitigación nos permitió aplanar la curva, nos permitió ganar tiempo, nos permitió reducir el número absoluto de casos nuevos y hospitalizaciones que podían ocurrir por día y que requerían primero acondicionar y ampliar la capacidad hospitalaria, de la que hablarán la doctora Duque y el doctor Reyes Terán. Harán notar que al inicio, cuando estábamos en esta fase, teníamos una cantidad sumamente limitada de camas para atender a las personas con COVID. Era indispensable reconvertir. Sobra decir, porque lo dijimos en múltiples ocasiones, que esa era la consecuencia de casi 40 años de falta de inversión y falta de desarrollo, y después, en los últimos 15, de un proceso de privatización acelerada del Sistema Nacional de Salud, que nos dejó un déficit acumulado de más de 250,000 personas trabajadoras del Sistema Nacional de Salud, nos dejó hospitales abandonados, nos dejó subinversión, nos dejó falta de equipamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Había que reconvertir ante un sistema que había sido desmantelado y privatizado. Y esto no debemos olvidarlo porque es una de las máximas lecciones aprendidas. Se necesita un sistema de salud de cobertura universal, público y gratuito. Es indispensable en condiciones ordinarias para atender
los padecimientos regulares en ocurrencia de la población de México, lo es críticamente necesario cuando se vive un estado de emergencia. Por eso se hizo la reconversión hospitalaria y verán ustedes los impresionantes números de ese esfuerzo y ese resultado. Los mecanismos están aquí, no entraré en detalle de ninguno de otros, pero ya se hablaba ayer de los procesos de elaboración de distintos documentos técnicos con base en evidencia científica, de la activación de distintos comités de rectoría y coordinación y también la capacitación. Se hablaba de la vigilancia epidemiológica continua, el monitoreo que estaba vigente en todo momento desde nuestra unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Reforzamiento de la atención hospitalaria, también con distintos protocolos, no solo el de reconversión, sino múltiples otros, guías de práctica médica para el COVID-19. La comunicación de riesgos, representada por esta misma conferencia y sus 450 horas de trabajo, pero que atrás tienen un grupo muy amplio del Estado mexicano, no solo del gobierno, sino del Estado mexicano, que es el que finalmente se expresa a través de nosotros en la conferencia. Y por supuesto la vigilancia de evolución que continuará hasta que se cumplan las condiciones ya mencionadas. Lo último de esto es cómo esto es una secuencia necesaria, pero que también tiene ciclos repetitivos en los que literalmente todos los días se revisa la táctica, la manera específica en que se instrumenta la estrategia, que es el plan de largo plazo. Anticipación y preparación, la detección temprana, las medidas de salud pública diversas que confluyen en los efectos de mitigación y, por supuesto, también la mitigación de daños producto de la reconversión hospitalaria y el control de la transmisión, ahora ampliado con la vacunación. La última que presentaré es esta, que es la forma de retratar de manera sintética la reconversión hospitalaria. La doctora Duque y el doctor Reyes Terán entrarán en detalles, pero vean ustedes en la secuencia de tiempo es muy notoria la ampliación de la capacidad hospitalaria. 7 veces para el caso de las camas generales y también cerca de 5,5 veces para las camas con ventilador. Y ya hemos dicho muchas veces que no se habla de camas pensando solamente en el mueble donde se alojan los pacientes, sino todo el sistema, donde el personal es el factor más determinante del éxito. Empezamos con cifras sumamente exiguas de camas, llegamos a tener 35,635 camas, 7 veces lo que se inició, y 11,681 camas. Y pueden ver ustedes que siempre, en todo momento, estuvimos por arriba de la necesidad. Lo que está en la sombra oscura es la ocupación, lo que está en la sombra clara de color rosa es la disponibilidad. Nunca faltaron camas, nunca faltaron condiciones de hospitalización.